Muy buenas a todos, chicos, video tutorial número 10 de programación PHP orientada a objetos. En este nuevo vídeo lo que vamos a ver es cómo insertar registros dentro de nuestra tabla de usuarios, pero a través de la programación orientada a objetos en PHP. Va a ser algo sencillito, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo las diferencias. El código ya está escrito porque he hecho un vídeo anterior a este como de prueba escribiendo el código y la verdad que se me alargaba bastante el vídeo, se me iba sobre los 24, 25, 26 minutos y no me apetece que sean vídeos tan largos, bueno, porque ya sabéis que a veces son demasiado pesados, ¿no? O a mí personalmente no me gustan y por lo tanto no me gusta hacerlos así. Así que vámonos a ir directamente al código, vamos a ir viendo las diferencias, ¿vale? Bien, lo primero que ha cambiado es el index PHP. Hemos creado pues este pequeño link a un formulario de nuevo usuario, ¿no? Para insertar campos. Esto lo tendría que estar diciéndolo, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Para insertar registros dentro de nuestra base de datos, previamente los tenemos que escribir y por lo tanto es a través de formularios de HTML. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos al formulario y vamos a ver cómo está. Formulario, pues no tiene más, ¿eh? Un HTML5 normal y corriente, con su header y tal y tal y tal, y tiene un formulario que va a acciones insertar nuevo usuario. Yo lo realizo de esta manera. Todo lo que van a ser acciones de inserción, actualización y borrado van a ir dentro de una carpeta que se llama acciones. ¿Por qué? Porque si luego necesitamos buscar algún error dentro de nuestro código, pues ya sabemos a dónde ir, ¿no? Si lo tenemos por ahí disperso es más difícil. Así que lo vamos a hacer de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver que tenemos la carpeta acciones y su archivo insertar usuario. Nada, tres campos, uno texto, otro de email y otro de password, con el name correspondientes, ¿no? Nombre, email y pass. Un required, que esto es de HTML5, que quiere decir que el campo tiene que ser rellenado sí o sí. Y el placeholder, que simplemente nos prescribe algo dentro del campo. El botón, ¿vale? Que lo que hace es lanzarnos el formulario al script que tengamos previamente puesto dentro de nuestro action y a través de post. Post porque, bueno, los datos no viajan en la URL, sino que viajan encriptados en la cabecera y por lo tanto, encriptados tampoco, viajan en la cabecera, pero encriptados no, perdón. Y por lo tanto es un poquito más seguro. Un poquito, ¿eh? Tampoco es que quiera decir que tenga una seguridad extrema. Bien, lo segundo que ha cambiado es que, bueno, si pulsamos sobre el botón, ¡pum! Aquí tenemos el formulario, ¿vale? Lo segundo que ha cambiado es que me fui a la tabla, ¿vale? Aquí a nuestra tabla de usuarios, me fijé en los campos que teníamos, que son el ID, el nombre, el email y el pass, ¿de acuerdo? Y he creado una clase, ¿vale? Exactamente igual a esta tabla. Vamos a ir a clases, veis que en la carpeta clases hay una clase que se llama usuario. Vamos a abrirla. Y aunque veáis mucha parafernalia, no tiene más, ¿eh? O sea, simplemente cuatro atributos privados, ID, nombre, email y pass, un constructor que inicializa estos cuatro atributos, ya nada que no hayamos visto, y los métodos set y get para cada atributo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son privados y para acceder o modificarlos, pues tenemos que emplear sus métodos set y get, ¿vale? Si veis de mucho comentario y mucho tal, es simplemente porque, bueno, yo he ido comentando un poquito lo mío y esto es simplemente del editor, ¿no? Cuando haces los setter y getters, automáticamente te los pones, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué más? Pues nada, una vez que estamos en el formulario y pulsamos el botón, nos vamos a acciones, ¿vale? Insertar nuevo usuario. Pero para ver este archivo, ¿de acuerdo? Pensad que vosotros podéis ir pausando el vídeo, viéndolo poco a poco y revisando el código, etcétera, ¿de acuerdo? Yo voy a darle la pasada por encima. Primero tenemos que ver el nuevo método que hemos creado, perdón, dentro de nuestra clase SQL Connector. Es un método que se llama insertar usuario y cuidado con esto porque aquí ya viene la diferencia y aquí ya viene lo que es la potencia de verdad de la programación orientada a objetos. A este método de insertar usuario le pasamos como parámetro un objeto de la clase usuario. Quedaros bien con esto os lo voy a comentar poquito a poco, ¿vale? Fijaros, primero hemos creado un SQL. Yo lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Insértame dentro de usuarios en los campos nombre de usuario, email de usuario y pass de usuario los valores, y aquí fijaros que es una consulta preparada, los valores que ya te diré cuáles son. ¿De acuerdo? Llamamos al método conectar de esta misma clase y preparamos la consulta.
Ahora es cuando bindeamos los parámetros. Las consultas preparadas ya las vi en videotutoriales de programación en PHP que tengo aquí en mi canal, pero bueno, la voy a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Bindeamos estos tres parámetros. Estos tres interrogantes les tenemos que decir qué tipo de datos son y qué datos son, ¿vale? En este caso, el primero es una S, por ejemplo, por tanto es un string. El segundo es otro string y el tercero es otro string, ¿de acuerdo? Son tres strings. Strings son tipos de datos de alfanuméricos, o sea, quiere decir que tienen tanto números como caracteres, ¿vale? Texto, básicamente. Bien, el primer parámetro, ¿cuál va a ser? Pues de la clase usuario, get nombre de usuario, o sea, me devuelves el nombre de la clase usuario. El segundo, el email y el tercero, la pass, ¿de acuerdo? De la clase usuario. Fijaros que aquí yo no instancio la clase usuario, solamente le digo que del objeto usuario get nombre de usuario. ¿De dónde recibo este usuario o este objeto? Lo recibiré por parámetros cuando llame a este método. ¿De acuerdo? Y entonces un execute, o sea, me ejecutas esta consulta y me insertas los registros en la tabla, ¿vale? Hasta aquí, nada complicado. Ahora nos vamos al archivo insertar usuario. Este recibe, ¿de acuerdo? Por post los parámetros que hemos puesto en el formulario, ¿vale? Nosotros ponemos el nombre, el email y el password, pulsamos el botón y nos vamos a este archivo. Este archivo lo que hace es, bueno, primero llama a las dos clases, ¿vale? A SQL Connector y a la clase usuario, que hemos creado anteriormente, y creamos un objeto, un nuevo usuario. Un nuevo usuario. El primer parámetro es el ID, pero como el ID en la tabla es autoincremental, me refiero, no lo tenemos que escribir nosotros, se lo paso como null, ¿de acuerdo? Le paso un nulo y punto pelota, no hay más problema. El segundo parámetro, ¿qué recibimos? Pues lo que yo recibo por post con la clave nombre. El tercero, lo que recibo por post con la clave email. Y el cuarto, con la clave pass, ¿vale? Creo un nuevo objeto de la clase SQL Connector y a este objeto llamo a su método insertar usuario, pasándole como parámetro el objeto usuario que he creado aquí arriba. ¿Veis? Creo aquí un objeto usuario, relleno su constructor y se lo paso como parámetro. ¿Qué está haciendo esto por detrás? Pues se está yendo a la clase SQL Connector y está bindeando los parámetros en la consulta preparada con los datos que nosotros le hemos pasado a través de post. ¿Vale? Esta es la real potencia de la programación orientada a objetos. Y es que se llama encapsulamiento. Es que podemos pasarle como parámetros a nuestros métodos otros objetos. ¿Vale? Y trabajar con sus métodos y con sus atributos. Yo, por ejemplo, aquí, la clase usuario podría tener un método, ¿vale? Bueno, cualquiera, por ejemplo, get nombre de usuario es un método que devuelve el valor de un atributo, sí, pero podría tener otro método que hiciese cualquier otro tipo de trabajo y lo podría estar llamando dentro de esta clase, dentro de este método. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí no necesito hacer ningún require, no necesito llamar a la clase, no necesito hacer absolutamente nada. El require lo hago dentro aquí. ¿Vale? Cuando necesito instanciar el objeto, entonces llamo al require para decir dame esta clase. Cuando lo vaya a instanciar, no antes. ¿De acuerdo? Siempre que vamos a pasar por parámetros un objeto, no necesitamos hacer un require antes de esa clase, de ese objeto, ¿de acuerdo? Simplemente solo cuando vayamos a instanciarlo. Y nada, no tiene más. Yo os recomiendo que, a ver, yo quizá he ido un poco deprisa, lo he estado explicando demasiado boom, 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 ¿no? Pero creo que ha quedado bastante claro y aparte ya os digo, podéis ir pausando el vídeo, ir revisando el código poco a poco, yo iré haciendo zoom en diferentes zonas ahora cuando lo edite para que se vea mejor, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí para que podáis ver las líneas completas, ¿vale? Esta es la función insertar usuario que recibe como parámetro un objeto. Es que ya os digo que esta es la verdadera potencia de la programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? El encapsulamiento, o sea, el poder recibir aquí a ver, yo puedo tener una clase usuario, una clase, yo qué sé, pedidos, una clase tal, y recibir aquí los diferentes objetos de las diferentes clases y luego trabajar con sus atributos o con sus métodos dentro de este mismo método, ¿vale? Este es el formulario que no tiene más, ¿vale? Es un formulario HTML5 normal y corriente. El insertar usuario, que tampoco es que tenga mucho, o sea, simplemente llama a su constructor e inicializa los parámetros, exceptuando el ID, que se lo pasa como null.
y luego el objeto insertar usuario que recibe el usuario que hemos creado antes, ¿vale? Y en el index, como ya os digo, es simplemente un botoncito que nos lleva al formulario. O sea, no tiene más. Son 4 archivos muy sencillos. Uno es editado y luego la clase usuario, que como ya os he dicho, no tiene más tutía que simplemente el constructor con los, inicializando todos los parámetros y luego los setters y los getters de estos parámetros. O sea, no hay más. Donde está la verdadera potencia es aquí, y es que podemos llamar a los getters de los atributos de una clase, ¿vale? Y luego inicializar esta clase en otro archivo y pasársela como parámetro a un método de otra clase. Ahí es donde está la verdadera potencia de la programación orientada a objetos. Todo esto, pues como ya veis, al principio parece un poco complicado, dices es que parece que reescribes y reescribes código, pero ahora, por ejemplo, cada vez que necesito insertar un usuario es simplemente estas 3 líneas. ¿De acuerdo? Se genera un nuevo objeto, se llama la clase SQLConnector y se instancia su método. Que incluso este método podría ser static y no le importaría ni siquiera llamar a esta o generar un nuevo objeto, a ver si me entendéis, porque bueno, si vamos a la clase por ejemplo podría ser un static, ¿vale? Public static function, tal, y bueno, no podría ser static porque si no entonces conectar también tendría que ser static, ya nos cambiaría todo un poco el paradigma. Así que mejor que no, mejor generar el objeto y una vez generado el objeto llamar a su método y pasarle como parámetro el objeto usuario y punto. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que se haya entendido. Ya sabéis que si os surge alguna duda, pues ponedmela aquí abajo en los comentarios y estaré encantado de resolverosla. Un saludo y ya sabéis, un me gusta y suscribirse, que no cuesta nada. Hasta luego.